Bien, buenas noches, pues estamos aquí en Charlas de Ciencia otra vez con el tema de manipulación genética. La primera mitad del siglo XX fue una verdadera explosión científica, casi en todas las áreas, pero sobre todo en la física. Aparecían dos nuevas físicas, estas en competencia con la física newtoniana, la física relativista y la cuántica, sacudiendo en lo más profundo la filosofía, la teología y la ciencia misma. Algo que les quedó muy claro a los biólogos era que el componente crucial en la forma en que se da la vida es la información. El siguiente paso fue buscar dónde se almacenaba esa información. Y Watson y Crick le encontraron en un ácido en el interior de cada célula. Este ácido tenía hebras que alternaban una molécula de azúcar con un grupo fosfato. Y en cada azúcar estaba anclado una de las cuatro bases nitrogenadas, que son la ademina representada por una A, la citosina con una C, la guanina con una G y la tiamina con una T. De todo esto, lo interesante es que para guardar información se combinan la A, la C, la G y la T, algo semejante a los unos y ceros en un computador, pero ahora en lugar de ser binario, es un sistema cuaternario. Y la pregunta es, ¿cuánta información puede contener una célula? Si consideramos que en cada ADN, esto es esta partecita que está dentro de la célula, hay 30,000 millones de bases, habría que dividirlo entre 4 para ver cuántos enlaces hay, y luego lo usamos como exponente a una base de 4. Esto es de los 30,000 millones divididos entre 4, ese sería el exponente de la base 4. Entonces nos da una cifra astronómica. Pero bueno, no hay que asustarnos. En cada cuarteto solo hay una parte de la información, por lo que hay que agruparlos, y estas primeras agrupaciones se les llaman genes. Y los genes se agrupan en cromosomas para luego creer que ya sabemos algo de esta información. Las células tienen un tamaño aproximado de 10 micrómetros. Esto es 10 millonésimas de metro, aunque claro, hay algunas células mayores. Luego la pregunta sería, ¿de qué tamaño es el ADN para estar en una célula de 10 micrómetros? Bueno, si al ADN lo estiramos, mide 2 metros de largo, pero es solo de 2 nanómetros, esto es milésimas de millonésimas de metro de grueso, por lo que se puede enrollar y caber dentro de la célula. Cuando se necesita la información, se desarrolla o se desenrolla más bien una parte para generar proteínas o para lo que se vaya a usar la información. El ADN contiene información de nuestras características de procedimientos, tanto del ser humano como de cualquier ser vivo. Pero ¿qué pasa si modificamos el ADN? Bueno, pues cambiamos las características y procedimientos de ese ser vivo. Y lo mejor o lo peor de todo es que ya lo estamos haciendo. Un ejemplo son los alimentos transgénicos. Se toman genes de otro ser vivo, se insertan en el que se está modificando para darle propiedades que tenía el gen anterior. Recuerdo que un amigo decía que, en broma, que está modificando las gallinas con genes de cerdos para que las gallinas produjeran huevos con jamón. El maíz se modifica para que sea inmune a los herbicidas. A las vacas se les da una hormona de crecimiento hecho con ingeniería genética. La soya se modifica para que produzca más aceite. Al tomate se le hacen modificaciones para que resista mejor el transporte. A la papa para que produzca más. Pero no solo en los alimentos, se está haciendo modificaciones, también se está creando medicina genética que pretende modificar los genes defectuosos que generan las enfermedades y sustituirlos por genes buenos. Esto abre la posibilidad de un futuro sin enfermedades genéticas. En el último mes, el Instituto de Zoología de Kunming en China implantó genes humanos a los cerebros de unos monos para volverlos más inteligentes. Esto ha desatado una controversia internacional. Ha salido mucha gente a defender a los monos, para que los quieran hacer hombres. Y este noviembre también, otro chino afirmó que había modificado genéticamente a 10 bebés para que fueran inmunes al HIV, usando una tecnología que le llaman CRISP.
Esta tecnología no es muy compleja ni se requieren grandes laboratorios para hacerla. Simplemente uno pide un kit por internet, se lo manda y uno ya puede empezar a jugar, a cambiar seres vivos, ¿no? Y lo usan los veterinarios, lo están usando en las plantas, etcétera, ¿no? Una de las empresas que vende estos kits se llama Thermo Fisher Scientific y otras más donde uno puede ir a comprar un kit de desarrollo. En el transhumanismo se ha estado pensando en modificar genéticamente al hombre para hacer al superhombre. Esto es, un hombre sin enfermedades, un hombre sumamente inteligente y un hombre que viva eternamente. La modificación genética también quizás llegue un momento a los telómeros, que son los que miden el número de reproducciones de las células y están asociados a la vejez. Bien, pues la manipulación genética abre una frontera muy interesante para el hombre. Y ahí la pregunta sería, ¿qué tan ético es que estemos modificando el hombre? ¿Quién de ustedes quiere opinar sobre el respecto? Por orden de aparición. Ok, apareció primero Cruz. Adelante, Cruz. Yo no sé, pero a mí en estos momentos, para mí, hay ciertas puertas que el ser humano no debe abrir. Y esa yo creo que es una de ellas. Porque el ser humano en forma individual no tiene límites. No está restringido por nada, ni por su propia conciencia. Y el problema entonces es que se vaya más allá de la raza, estar jugando Dios en la creación de un nuevo ser viviente, donde verdaderamente en algún momento se le puede escapar el control de la misma y se llega a implicarse un sinnúmero de problemas. En adición está la situación moral y ética en términos de cuáles son los limitantes o las limitaciones en las cuales se pondría sobre ese tipo de experimento. Y es un campo que verdaderamente no tiene límites en términos de lo que se puede crear cuando uno hace su receta de crear lo que quiera crear. Y entonces abre la puerta a mi entender a ciertas cosas en que van a poder ocurrir en grandes cantidades sin el control debido. Sí, Hugo, ¿tú qué pensarías sobre esto? Mira, fíjate que me quedé pensando en lo que dijo Cruz. Estoy de acuerdo en una parte de él, ¿no? La naturaleza pues tiene un curso de acción y hay que respetarla tal cual, ¿no? Pues para que podamos desarrollarnos naturalmente, ¿no? Pero por otro lado, pues los beneficios de la ingeniería genética, ¿no? Son muchísimos, ¿no? Y aunque pues no nos guste o no, es como lo que estamos platicando la otra vez del transhumanismo, de la utilización de tecnología para monitorear y hacer cambios cerebrales, por ejemplo. Pues igual sucede con la ingeniería genética, ¿no? Esta cosa llegó para quedarse. Y por ejemplo, yo que soy diabético, ¿no? Yo tomo una insulina que se llama ADN recombinante, ¿no? Y lo que hace esa insulina es que se combina con mi ADN para aprovechar organismos y bacterias dentro de mi cuerpo y ayudarle al páncreas a generar insulina. Y sin esa insulina, pues quizás yo no estaría aquí platicando con ustedes, ¿no? Entonces, también tiene esa parte beneficiosa de la ingeniería genética, ¿no? Entonces, aquí pues es como lo que hemos estado platicando, ¿no? Los límites entre lo que está bien y está mal, ¿no? Yo les puedo decir, pues para mí está bien, ¿no? Porque pues para mí es algo importante, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Esto de que estamos manipulando genéticamente, pues lo tenemos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sabemos cómo, de hecho, ¿no? Simplemente cómo convertimos a los lobos en perros, ¿no? Totalmente domesticados y a beneficio mutuo, ¿no? Entonces, desde años manejamos la genética, ¿no? La conocemos, de hecho.
hace 15,000 años, ¿no? Surgió el primer perro, entonces imagínense, ¿no? El conocimiento que tenemos de manipulación genética, ¿no? La combinación de plantas, para producir mejores cosechas, todo eso tenemos milenios haciéndolo. Entonces no podemos decir que es algo nuevo, ¿no? Lo nuevo es que venga ahora algunas partes más críticas y un poco éticas, ¿no? Ese es el gran problema, yo creo que se avecina, ¿no? El controlar ese tipo de comportamientos humanos, que es lo que comenta Cruz, ¿no? Leandro, ¿tú cuál sería tu punto de vista? Yo estoy completamente a favor de la manipulación genética. El punto de no haber abierto esa área de conocimiento se rebasó hace ya mucho tiempo, porque el curso natural es pues que los humanos ya sobrepoblamos el planeta y no hay alimento suficiente para tantos humanos. El tiempo de vida promedio del ser humano, la esperanza de vida ya la incrementamos, la duplicamos. Tan es así que existe el famoso, el problema de la edad mediana, los 40 años, porque el cuerpo humano ya no sabe qué hacer después de los 40 años, eso ya debería de estar muerto, y pues ahora vivimos casi a los 100, ¿no? Entonces, sin la manipulación genética no existiría ya la humanidad. El maíz, nuestro principal alimento, pues completamente transgénico, es muy poco el porcentaje que no es transgénico. Los cerdos, que es la principal carne que comemos, pues es también transgénico. Y en el cerdo donde se obtiene esa insulina que utiliza nuestro compañero Hugo, en una parte de su cuerpo la implementan en la alteración genética para obtenerla. Ahora bien, siempre todo lo que ha construido el ser humano o se impone a la fuerza o se impone por cierta cantidad de votos. En los últimos siglos se ha intentado ir hacia irlo poniendo por cantidad de votos. El ejemplo que ahorita tenemos en este país, México, se sabe o se está viendo que a veces esos votos no son muy aceptables en una dirección correcta para la humanidad. Entonces, de suyo, cuando nosotros como humanos hacemos una alteración genética, ya no es una selección natural, ya es una selección social. Y los perritos ahorita ya casi son pocos de selección natural, ya todos son de selección social. Entonces, está pasando lo mismo con los humanos. ¿Cómo queremos que se comporten los humanos? Y está habiendo una selección social. Y eso ya puesto en votos para que rijan el comportamiento de qué tanto llegar con esta manipulación genética, ese creo que sí va a ser el problema. ¿A quién le damos esa voto de confianza para decir hasta dónde sí, hasta dónde no? Finalmente, pues es un gobierno y los gobiernos pues, en general nos han estado quedando mal. Esa sería mi postura. Ok, Juan Pablo, ¿tú qué opinas sobre la manipulación genética? Dígame. Ni sabía que estaba Juan Pablo, pero está dormido, ya sabes. Ya, es que mi papá me puso en mute también y luego ya no podía. Anyways. ¿Y luego qué? ¿Sí? Sí, te preguntamos qué opinas tú sobre la ¿Sí manipulación me oye? genética. Ah, Sí te escuchamos. pues es lo que yo hago. O sea, básicamente, en cuanto a microbiología, es la herramienta más potente que tenemos, ¿no? Tú puedes manipular una bacteria y le puedes quitar un gen o una base y estudias cuál es el impacto que tiene como organismo. Entonces, gran parte de lo que sabemos sobre genética y sobre cómo funciona el ser humano lo sabemos por manipulación genética que llevamos haciéndolo desde ese tiempo. Ahora, creo que el tema en cuanto a manipulación genética de los humanos es lo que queremos, es lo que quieren hablar o queremos hablar. Esto sucedió
hace poco, se supone que estaba prohibido, la comunidad científica no prohibido, pero no era muy aceptado. Y hace un par de años lo que pasó fue que un científico chino esencialmente usó una tecnología de manipulación genética, CRISPR, para crear el primer humano reconocido que es transgénico y la comunidad científica completamente lo rechazó y empezaron pues básicamente este señor perdió todos sus títulos y lo corrieron de su universidad y todo, ¿no? Pero pues es algo que ya se hizo y es algo que ya se va a hacer. Ahora, la verdad es que no creo que sepamos, el día de hoy no sabemos lo suficiente como para que cambiemos fundamentalmente la esperanza de vida o el estatus de vida de los humanos por medio de la manipulación genética en los seres humanos. Y creo que ha sido el gran fracaso o el gran... o sea, ¿se acuerdan? En el 2000 se supone que iba a ser la medicina genética, la medicina personalizada, y esto nos lo vendieron a todos como si iba a ser la medicina del siguiente siglo y que estábamos a la vuelta de la esquina de eso, y nos hemos encontrado que pues no es el caso y que no lo va a ser dentro de muchos años. Entonces en este momento creo que la manipulación genética pues todavía no es, en cuanto a cambiar la vida de los humanos manipulando otros humanos, no creo que vaya a tener mucho cambio, pero sí va a ser, si el día de hoy la gente con recursos viva más tiempo y es más fuerte y es más sana, simplemente por cómo cambia su entorno, cómo cambia su alimentación, cómo cambia los recursos a los que están expuestos. Si empezamos a darle recursos y a usar recursos para modificar genéticamente a los humanos, entonces eventualmente sí van a ser unos superhumanos, ¿no? O sea, sí, una cosa es el transhumanismo, pero otra cosa es, imagínate que que los hijos sean tan inteligentes como Einstein y sean como LeBron James, ¿no? Fuertes, grandotes y todo. Entonces, eventualmente sí va a ser la siguiente raza, simplemente por dinero y por tener recursos suficientes para tener consejeros genéticos de familia. Sí. Parte del problema que yo veo es en la manipulación genética es de que cambie las leyes del pasado con respecto a los hijos que van a tener los padres, ¿no? Entonces, la mamá y papá pasan a un hospital y dicen, pues tú sabes qué, nosotros queremos tener un hijo, pero lo queremos tener con estas cualidades. El pelo de tal color, lo queremos blanco, nosotros somos negros, o sea, somos lo opuesto, queremos que el niño tenga ojos azules, ojos verdes, lo que sea. Esa es una problemática donde va a haber, obviamente, va a haber un grupo de hospital que va a ofrecer sus servicios por dinero, ¿no? Donde nosotros les customizamos el bebé como usted quiera, ¿verdad? Y eso obviamente va a crear un problema. Pero a mi entender también, por otra parte, yo creo que ya el gobierno ya está, especialmente el gobierno, las partes militares, ya están estudiando la manipulación genética con respecto a crear ciertos seres fuertes, inmunes, con ciertas capacidades de poder físico, flexibilidad y todo lo demás. Porque ellos siempre están buscando buscar medios de controlar y dominar el mundo y lo llaman national security, ¿verdad? Esa parte para mí ya están existiendo un montón de experimentos en esos casos, simplemente nosotros no sabemos qué están ocurriendo. Sí, no, y fíjate, por ejemplo, pues ya se puede escoger el sexo de un niño, ¿no? De un bebé, ahorita en este momento ya se puede hacer eso, ¿no? Pues ya si se puede hacer eso, pues ya nada más es cuestión de tiempo de lo que tú dices, Cruz, que le puedes coger el color de ojos, qué tan alto va a ser,
etcétera, 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 ¿no? Perdón, Marcos, te interrumpí. Y fíjate que algo curioso que me pasó allá en 1984. Dije, No, ay, hijo, 1800. Ah, no, Que este ya está era mi vida manipulado anterior, era mi vida genéticamente. anterior. Estaba platicando con un técnico de la NASA y platicábamos sobre la manipulación genética que se decía que se había hecho en la Alemania nazi. Y entonces dice, fíjate que a la NASA le convendría hacer eso para hacer astronautas especiales. Y le digo que sí, el astronauta necesitaría ser muy chaparrito, cabezón, para que piense mucho, muy delgadito y sumamente liviano. Entonces, desea hacer un astronauta de 50 centímetros, cabezón, y que no necesitara la luz solar, etcétera, ¿no? Y Pues nomás que hagan astronautas ahí en Yucatán y listo. ¿Para qué tanto? No hay ninguna manipulación genética, ya saben. Dice, realmente No se crean, amigos yucatecos, no se crean. No se Recuérdense, después de la guerra, los Estados Unidos se trajeron muchos de los alemanes que estaban haciendo experimentos humanos. Sí. Peor clase, pues, se lo trajeron a los Estados Unidos a través de lo que se llamó la operación Paperclip. De ahí fueron donde agarraron información sobre lo que los alemanes con el Unetics, ¿verdad? Lo de la parte de que la raza blanca solamente y toda esa cosa. O sea, toda esta información se la trajeron. De tal manera que esa parte de lo que es la experimentación con el ser humano, eso todavía no ha parado. Sí. De acuerdo. Eso no va a parar, de hecho. Lo que sepamos o no sepamos lo que nos estamos comiendo, ni siquiera sabemos a veces que nos estamos comiendo. Entonces, la otra cosa, ahí lo que por lo menos yo entiendo que es transmutación, que es cuando mediante genéticamente se manipula los cruces entre los animales, ¿verdad? Y también ya están hablando ahora de cómo pueden revivir algunos de los dinosaurios del pasado. O sea, los partes de animales que ya están extinguidos, volverlo a traer a la vida a través de una manipulación genética. O sea, estamos entrando en un mundo que verdaderamente, si no tenemos una idea clara de cuáles van a ser los reglamentos de la misma, vamos a tener un bulto que no vamos a poder manejar. Sí, realmente todo se reduce a manejar la ética, ¿no? Entre la población sea más ética, pues tendremos mejores resultados. Y de hecho, platicaba hace rato con Marcel sobre cómo la humanidad se está volviendo muy, muy sólida. A pesar de todos los problemas, etcétera, cada vez maneja mejor la situación. Y esta pandemia que hubiera matado cientos de millones de personas, pues parece que no, los daños no son tan grandes. Sí son muy importantes. Una sola vida puede ser muy importante, ¿no? Es muy importante, pero comparado con la de hace 100 años, etcétera, donde sí afectó un porcentaje importante de la población, ¿no? Ahora al menos reaccionamos. La pandemia no ha terminado. La pandemia el hecho de que estés vacunado en Estados Unidos no quiere decir, o sea, India está en una crisis pues, bastante sabrosa. Las mutaciones nuevas no sabemos qué tan letales sean y va a seguir mutando y puede que pregúntale a los italianos cómo les está yendo. Italia ahorita tiene tantos infectados. Pero sí veo tu punto. El punto que digo, no ha sido tan devastadora, creo yo. No, y sobre todo la capacidad de organización como especie humana, ¿no? No, y el conocimiento que hace 100 años no teníamos, ¿no? Claro. O hace 200. Entonces eso también hace que una gran pero, diferencia. O sea, tiene sentido. Es que el problema que está teniendo es que si como humanidad sí estamos siendo más coherentes con nuestras decisiones, el problema es que también las herramientas o armas que tenemos a nuestra disposición el día de hoy son tan poderosas que tan solo una pequeña población o tan solo 1 o 2 individuos
pueden llevar a ser desastrosos, ¿no? Entonces, ese es como que la otra cara de la moneda, ¿no? Que como humanidad sí estamos progresando, pero al mismo tiempo una persona puede ser súper, y por sí misma puede ser muy, 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 muy destructiva. Claro. Fíjate que la teoría de juegos precisamente viene de eso. Von Neumann tenía una gran ascendencia sobre el ejército americano y también sobre el ejército ruso. Entonces crea una teoría matemática de juegos y les demuestra a los militares lo de la destrucción mutua garantizada. Les decía, una tercera guerra mundial es una destrucción mutua, no va a haber vencedor. Y hizo toda una serie de matemáticas, ¿no? Lo interesante de Von Neumann, que es una de las mentes más brillantes que han pisado este planeta, les demostró con matemáticas que no iba a haber vencedor en una tercera guerra mundial, y de alguna forma la Guerra Fría se continuó, pero no tomaron la decisión de empezar a jugar con las armas nucleares. Bueno, nos quedamos callados. No, retomando el punto que yo tenía y que Juan lo dijo todavía mejor. Efectivamente, la alteración genética ha hecho que la parte de vida del ser humano indirectamente le sea más cómoda y alargue la vida promedio de un ser humano, no propiamente la genética alterada al cuerpo humano. Eso, pues, ha habido experimentos. Pero precisamente, Marcos, tú mandaste en el chat una serie de lineamientos indispensables conforme vamos llegando a edades avanzadas. Eso implica que, independientemente de que tenemos más situaciones que nos ayudan a llegar a unas edades más avanzadas, sí dependen también mucho de nuestra mentalidad para poder acondicionarnos a esas edades que anteriormente el ser humano no estaba, o muchos humanos no llegaban a esas edades. Entonces, mi punto es, no importa que yo altere genéticamente a un ser humano siendo un superhumano, porque no solamente va a ser esa alteración, sino que va a tener que convivir con la psique, que esa parte todavía científicamente no hemos encontrado qué es. O sea, no se ha encontrado la parte biológica de lo que te da tu propio ser. Y entonces, ¿qué tanta ese ser si va a poder coexistir con ese superhombre físico? Entonces, puedo tener yo la característica de Kobe Bryant, de Michael Jordan, y a la hora de jugar básquetbol, pues, ser un rotundo fracaso porque mi mente no hizo clic con este supercuerpo que me dieron genéticamente. Claro, de todos modos, de que va a ayudar, pues va a ayudar, como muchas cosas en paralelas han ayudado. Y mi punto por eso es, aunque sí sean mejores las personas en el futuro, mentalmente, ¿quiénes son los que van a decidir cómo hacer esas mejorías y hasta dónde llegar en esas mejorías? Lo que decías, Marcos, se reduce a la parte ética. Sí, fíjate, O sea, hay algo medio interesante. El pueblo nunca le han pedido permiso Para nada. Nunca le para nada. Todo es impuesto. Y ahorita en este momento, el militar tiene cierta tecnología que está súper avanzada y que el pueblo no sabe. Ah, sí, evidentemente. Entonces, esas son las cosas. Muchas de la tecnología que tenemos ahorita son como consecuencias de fabricaciones, manufacturadas, tecnologías que están hechos por los militares. O sea, sí, viene a través del militar, después una parte viene al pueblo, pero una parte se queda allá, que verdaderamente nosotros no sabemos, el pueblo no sabe qué Chihuahua, a qué tanto tan avanzado, 50, 60 años avanzado con una tecnología que nosotros ahorita no conocemos. Yo por mi parte, yo sé que hay algunas tecnologías que verdaderamente el pueblo no sabe, pero están mucho más allá de la capacidad de nosotros entender. Sí, fíjate que hay un libro muy interesante que se llama Línea Cero, de un reportero de aviación,
que empieza a recopilar datos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los alemanes que se vinieron a Estados Unidos, que comentaba Cruz, había alguno que hablaba sobre antigravitación. Decía que las naves del futuro iban a ser de antigravitación. Y salieron algunos reportajes muy interesantes sobre lo que serían las próximas naves, y de repente desaparecieron todas las publicaciones y no se volvió a tocar el tema de la antigravedad. Y este alemán que vino, cuando se jubiló allá por los años 80, le hacen un homenaje como la mente más brillante que ha llegado a Estados Unidos. Sin embargo, nunca dijeron qué es lo que había hecho. Simplemente hacía aviones para los militares en la empresa donde ellos trabajaban. Y es muy probable que los aviones espías, ¿cómo te imaginas unos aviones espías que pesan varios cientos de toneladas? Simplemente con las leyes de Newton no se pueden levantar, ¿no? Esas antenas que tienen, aviones que tienen revestimientos de material magnético para eludir a los radares, que son sumamente pesados, y tú los ves una pequeña turbinita y dices, pues si Newton tenía razón, esos aviones no podrían volar, ¿no? Y vuelan por todo el mundo y hacen movimientos sumamente rápidos, que de hecho la gente les dice que son ovnis, ¿no? Y que hay extraterrestres y no sé qué cosas. Yo recuerdo una vez que iba al Paso como a las 5 de la mañana y salieron de Fort Bliss unos aviones rapidísimos, hicieron unos movimientos en zigzag que sería imposible que fueran pilotados, ¿no? Se hubieran muertos ahí por las aceleraciones, y pensar en esas aceleraciones para esos cambios de velocidad tan fuertes. Sí pienso yo que, como dices, Cruz, tienen una tecnología muy adelantada, y esos ovnis, para mi gusto, no son más que aviones de tecnología muy avanzadas hechos por los militares, ya sea los rusos, los americanos, los europeos. Así es, así es. Simplemente para un laboratorio, sobre todo ahorita también el problema es que antes había cierto control del gobierno, ¿no? Pero ahora el control lo tienen las corporaciones. Entonces, las corporaciones pues tienen mucho más secreto todo, ¿no? Y a lo mejor el momento en que lo van a utilizar es cuando el momento en que lo patentan, ¿no? Pero mientras están en experimentación y todo eso, nunca se sabe, ¿verdad? Eso no hay manera de saberlo, de hecho, ¿no? Y obviamente, pues todo ronda alrededor del dinero y cuánto beneficio va a tener eso, y ese es un gran problema ético, ¿no? Recuérdense cuando murió Tesla. El FBI entró y se llevó todos los documentos que tienen, y después aquí dijeron, aquí no pasa nada. Cuando lo que saben de Tesla, saben la diversidad de proyectos y experimentos que ya han realizado, y unos que estaban todavía en teoría. Claro. Oye, nos quedan un minuto, podemos concluir. Adelante, Cruz. Adelante, Cruz. Yo lo que creo que la manipulación genética tiene ciertos límites que son productivos, especialmente que tienen que ver con las enfermedades. Pero una vez ya al rama de jugar genéticamente con la creación de un ser viviente, hasta ahí llego yo. Hugo, ¿cómo concluirías? Yo creo que los límites éticos son bastante importantes en esto, y ustedes saben que entre culturas hay éticas diferentes, entonces ponerse de acuerdo en el mundo sobre qué es lo verdadero, entre comillas, ese va a ser uno de los grandes retos de la manipulación genética en el futuro. Leandro, ¿cómo concluirías? Yo concluiría que en lo personal yo no soy religioso. Sin embargo, el mundo lo que lo va a hacer llevar a una misma ética sí tiene que ver con alguna religión, pero hay tantas religiones, como dice Arjona, hay más religiones que niños felices, que tienen que ponerse de acuerdo la parte religiosa para llegar todos a una misma ética. Juan Pablo, ¿cómo concluirías? Yo creo 10 segundos, en 10 segundos. Yo creo que lo mejor sería que dejáramos